buenas noches, que Dios les bendiga, queridos hermanos, amados hermanos, donde quiera que ustedes estén. Qué bendición el poder estar conectados en esta noche totalmente en vivo desde San Salvador, El Salvador. Sabemos que cada noche el Señor nos trae una palabra para alimentarnos. Sabemos que nuestro corazón, nuestra alma necesita del Señor, y por eso es que nosotros de lunes a lunes, prácticamente todos los días estamos conectados. Así es que no tenemos excusas para decir, no, hoy no hubo programa, hoy no, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días hay palabra. Así es que es una tremenda bendición el hacerlo. Gloria a Dios por mis hermanos que recién se van conectando. Gloria a Dios por todos aquellos que están también conectados en el extranjero. Que Dios me les bendiga. Esta noche será pues Barak quien estará compartiendo la palabra. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, Padre, para poder predicar tu palabra, para poder ministrar, Señor, ese pan bendito que nutre nuestra alma. Gracias te damos, Señor Jesús, porque en ti descansamos. En ti, oh Dios, está nuestro corazón, Señor, descansando. Gracias, Dios, porque podemos ser sustentados por la palabra viva y que llena nuestro corazón, oh Dios. Como tu palabra dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y con esa palabra somos edificados constantemente. Gracias, Señor, por mis hermanos que siempre están desde el principio hasta el final y que están aprendiendo constantemente, Señor, de tu palabra. Gracias, Dios amado. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te pido también, Señor, que uses a Barak, que le des, Señor, toda esa sabiduría y también ese conocimiento para poder impartir ese pan que tanto se necesita en el pueblo de Dios, y también en aquellos que aún no han creído puedan venir al conocimiento del Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Dejo en este momento ya con nosotros y con ustedes a Barak para que ministre ya la palabra. Bendiciones. Amén, bendiciones, buenas noches. Un privilegio estar aquí nuevamente. Damos gracias a Dios por este día, porque al menos desde que yo compartí la última vez ha pasado ya una semana, y yo creo que ha sido una semana en la que no podemos decir que Dios no ha sido fiel, porque sabemos que Dios siempre ha sido fiel y lo va a seguir siendo. Así que damos gracias porque Dios tiene misericordia de nosotros y todavía estamos aquí. Así que vamos a entrar en palabra. Yo creo que toda la semana se ha estado hablando acerca de las promesas de Dios, lo que Él nos ha prometido, lo que le prometió a Moisés, a Josué y al pueblo de Israel, a los padres, lo que le prometió a los profetas y ya después lo que nos prometió a nosotros a través de Cristo Jesús. Yo creo que muchas de estas promesas ya las tenemos más que claras. Hay muchas cosas que quizás a veces, no sé si quizás es necesario que alguien nos la recuerde, o que leamos la palabra y el Espíritu nos recuerde esto, porque a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido y perdemos de vista la meta. Entonces, si hablamos de promesas, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de que Dios no nos va a dejar solos nunca, de que Él no nos va a desamparar, de que Él nos va a guardar siempre. Yo creo que no sé si bueno, algunos quizás lo hacen por su propio bien, o lo hacen con otras intenciones, pero cuando hablan de promesas se interesan cuando hablan de bendiciones materiales, se interesan bastante cuando hablan de todo aquello a lo que
personalmente nos va a beneficiar. Todo aquello que es bendición material, ahí estamos prestos para escucharlo. Y yo creo que las promesas de Dios son más que una bendición material. Las promesas de Dios no nos ha prometido solo darnos el pan, qué es lo que vamos a comer, a vestir, dónde vamos a vivir. Dios, yo creo que las promesas de Dios son mucho más grandes que algo material. No podemos estar buscando a Dios solamente porque nos ha prometido bendición. Y es más, dice que las bendiciones, bueno, en Deuteronomio dice, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. O sea, no es que nosotros las tengamos que buscar, sino que las bendiciones nos van a alcanzar. Pero si vemos el contexto de esta palabra en Deuteronomio, si no me equivoco es 28, ¿verdad? 28. Deuteronomio 28, donde dice que estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿Pero por qué? Al haber obedecido a la ley del Señor. O sea, al haber sido obedientes a lo que el Señor nos mandó. Entonces, después de esto vendrán las bendiciones. Las promesas, bueno, podemos tener el ejemplo con uno de los mandamientos. Dice que el primer mandamiento con promesa, dice que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, la promesa no viene solo porque, claro, Dios tanto nos amó que dio a su único hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero las promesas en Cristo Jesús no se van a cumplir si no están dentro de Jesús. O sea, nosotros no vamos a alcanzar las promesas si no es a través del requisito, el cual es creer en Jesús. Entonces, es lo mismo con lo que está pasando en Deuteronomio 28. Dice, esas bendiciones vendrán y te alcanzarán. O sea, esta es una promesa. O sea, no dice explícitamente, y la promesa de la bendición es que siempre te va a alcanzar. No, es algo implícito. Entonces, pero ¿por qué van a venir estas bendiciones? Si no es que al obedecer a la ley, al obedecer a la palabra del Señor. Entonces, hay requisitos para alcanzar promesas, para poder ser partícipes de las promesas, porque yo creo que nosotros tenemos más que claro lo que dice en Segunda de Corintios, perdón, 1:20, que dice que todas las promesas en él son sí y en él amén. O sea, que no tienen discusión de que se van a cumplir. Las promesas en Jesús, si Dios te las ha prometido, pues ciertamente se van a cumplir. Pero tienen condición. Yo creo que como hijos tenemos que saber de que claro, nuestros padres naturalmente nos pueden dar algún incentivo, algún regalo o algo. Pero yo creo que al desobedecer a nuestros padres no les va a nacer el estar dándonos regalos, al estar dándonos, no sé, algo que nos hayan prometido. Quizás hasta les va a doler, quizás no cumplirlo, sino por cómo nosotros nos hemos comportado. Pero ahora, en el reino yo creo que sigue siendo igual. Es más, en Deuteronomio se dice que estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, pero si cumplimos, si estamos atentos a las palabras de la ley, si cumplimos la ley, entonces van a venir estas bendiciones. Entonces, bueno, y yo quiero hacer siempre la aclaración de que yo no estoy hablando de ley, siempre las promesas son mediante la fe. Pero cuando hablo de la ley me refiero a los mandamientos de Dios. Que estemos bajo la gracia no quiere decir que podemos hacer lo que se nos plazca y no vamos a seguir las palabras del Señor. Pero yo creo que sería algo muy escueto, algo muy corto el estar hablando de las promesas de Dios como algo material, como una bendición material, el estar hablando de que Él nos va a prosperar, y está muy bien, que si Dios lo quiere en su misericordia que lo haga. Pero no podemos hablar de las promesas de Dios como si solo son bendiciones materiales, como algo que solo nos va a beneficiar
personalmente a nosotros. Yo creo que las promesas de Dios en Jesús van más allá de lo que el ojo humano puede ver. Es más allá de lo que siquiera podemos comprender. Porque dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Hay cosas que dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría del Señor. Cuán insondables son tus misterios, son tus pensamientos. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a poder entender lo que Dios piensa, lo que Dios sabe, lo que Dios conoce en nuestra limitada mente humana? Yo creo que es imposible. Entonces, también es limitar a Dios el pensar que las promesas que nos ha hecho son solo materiales. Pero eso no es el punto, el clasificar las promesas, porque sabemos que en Jesús las promesas son sí y amén, o sea que se van a cumplir. Sea cual sea la promesa, si es palabra de Dios, pues se va a cumplir. Entonces, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y veamos primero en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 30. Del 30 al 33 vamos a leer y dice lo siguiente. ¿Qué concluir de todo esto? Pues los no judíos, sin esforzarse en buscar amistad de Dios, le han encontrado. Hablo de la amistad que se alcanza mediante la fe. En cambio, Israel, afanándose por cumplir una ley, debería llevar al restablecimiento de la amistad divina, ni siquiera consiguió cumplir la ley. ¿Por qué? Pues porque al prescindir de la fe y apoyarse en el valor de las propias acciones, terminaron por tropezar en aquella piedra de que habla la Escritura. Miren, yo coloco en Sión una piedra contra la que pueden tropezar, y una roca que los puede hacer caer, pero quien ponga su confianza en ella no quedará defraudado. Amén. Creo que esa es una versión casi bastante distinta a la que estamos acostumbrados a leer. Pero ¿a qué se refiere esto? Si leemos el 30 con esta versión, dice, los gentiles que no iban tras la justicia, o sea que ni siquiera se esforzaban, dice ahí, en tener una amistad con Dios. O sea, en no ser justos, en no tener unos testimonio para con Dios. Dice que alcanzaron la justicia. Y dice, es decir, la justicia que es por la fe. O sea, ellos, ¿por qué fueron justificados? ¿Por sus obras o por la fe? Aquí es donde se ve marcada la gracia. Porque dice que ellos ni siquiera buscaban hacer justicia. Y como dice en esta otra versión, ni siquiera intentaban tener una amistad, una relación con Dios. Ellos ni siquiera creo que ni le conocían. Ni eran judíos, dice. Los gentiles en esta versión les dice los no judíos. Entonces, pero que dice que han alcanzado la justicia. ¿Pero por qué? La justicia que es por la fe. Y ahora dice, ahora Israel, que iba tras una ley de justicia, o sea que intentaban al menos intentar cumplir la ley. Dice que ni siquiera la alcanzaron, no alcanzaron la justificación, porque al fin y al cabo nadie podía cumplir la ley. Entonces, dice que no iban tras las obras de la ley, no iban a la justificación mediante las obras de la ley, dice con fe. Dice que no iban por fe, sino que iban por las obras de la ley y tropezaron en la piedra de tropiezo, la cual nosotros sabemos que es Cristo. Y se escucha feo que a Cristo se le llame piedra de tropiezo, pero aún en día sigue siendo piedra de tropiezo para todos aquellos que quieran seguir haciendo lo que la carne les dice.
Entonces, cuando vienen y escuchan la palabra del Señor, encuentran como un aguijón, encuentran algo que les estorba. Entonces, algo que les hace ver su error. Dice que esta es la condenación, que el mundo estaba en tinieblas y vino la luz para descubrir todo aquello que había en tinieblas. Entonces, dice que el hombre prefirió quedarse en las tinieblas y no regresar y no volver a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Entonces, dice que ellos, o sea, Israel, porque iban tras la justicia, no por fe, sino por las obras de la ley, dice que tropezaron en Jesús. ¿Pero por qué? Porque Jesús les hacía ver que aunque ellos se decían ser hijos de Abraham, dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham su padre hicieran, pero más son hijos de Satanás, su padre el diablo, porque las obras de él hacen, o sea, hacían totalmente lo contrario a lo que predicaban hacer, a lo que predicaban. Entonces, en Jesús encontraron este tropiezo, de que Jesús les recalcó, les dio a conocer que sus obras eran malas, que nadie podía ser justificado por medio de las obras de la ley, sino solamente a través de la fe. Pero aquí dice en el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, o sea, Jesús. Y aquí viene la promesa que nos hace. Y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces, roca de tropiezo puede ser incluso para nosotros, o sea, para todos, porque todos los que quieran justificarse a través de las obras de la ley van a hallar tropiezo en Jesús. Todos aquellos que se dicen profesar la fe, pero andan tras la justicia por las obras de la ley y no por la fe, pues van a encontrar tropiezo en Jesús, porque Jesús no vino a enseñar las obras de la ley, sino la justicia que es mediante la fe. Entonces, dice que he aquí en Sión pongo piedra de tropiezo y roca de caída. O sea, que no les iba a gustar, no les iba a gustar lo que esta piedra les iba a hacer, lo que esta roca les iba a acontecer. Es casi lo mismo con lo que aconteció con el apóstol Pablo. Bueno, antes de ser apóstol, antes de ser llamado por Jesús, dice que iba de camino a Damasco y que cayendo en tierra, dice que se le presentó Jesús. Y después de decirle, yo soy Jesús, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, en otras palabras, veámoslo a manera más... poco más moderno. Es como que venga yo y hay un clavo, la parte de atrás de un clavo esté en una pared y venga yo y le esté dando puñetazos al clavo. ¿Ustedes creen que el clavo se va a inmutar? Si el clavo va a sentir dolor, quien se está dañando soy yo mismo al darle golpes al clavo. Entonces, lo mismo era para con Pablo cuando le dicen, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, que él estaba haciendo lo que para él era bueno, pero en realidad lo que estaba haciendo era perseguir a la iglesia de Jesús. Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, dice que era Pablo antes. Pero dice que todas estas cosas las estimó basura por causa del nombre de Jesús, por causa del amor de Dios. Entonces, pero la promesa, al nosotros darnos cuenta de nuestro error, dice que el que creyere en él no será avergonzado. Esa es la promesa del Padre, a través de Jesús. O sea, las promesas son del Padre, pero no van a cumplirse fuera de Jesús. Porque dice que el fin de la ley es Jesús. Amén. Entonces, que el que creyere en él, que el que creyere en Jesús, no será avergonzado. Yo creo que aquí no dice el que crea en el nombre que está escrito solamente en hebreo, o el que crea en el nombre que solamente predican estos o predican lo otro. No, que cree en Jesús. Jesús es uno.
Jesús es Dios. Entonces, sea que lo digamos en hebreo, lo digamos en inglés, lo digamos en español, si creemos en el nombre de Jesús y si creemos que Dios le levantó de los muertos, dice que vamos a recibir las promesas, porque dice que el que crea en Jesús no será avergonzado. Y esta es una promesa, yo creo que aún mayor que el recibir bendiciones materiales. El no ser avergonzado hace alusión a que cuando Jesús venga de nuevo, no nos dejará en el mundo, sino que seremos arrebatados juntamente con Él, al no ser avergonzados en el día final. Entonces, quiero que vayamos siempre en Romanos, pero atrás, en el capítulo 3. Vamos a ver en el capítulo 3 de Romanos. Romanos 3. Quiero ver. Sería desde el 3. O bueno, el 19. Aquí te lo leo. Dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien. Yo creo que quizás muchos pueden ver el repetitivo, el estar hablando de la fe, de la fe, de la fe, pero yo creo que la fe es la piedra, es la base, porque la piedra angular, dice, la cual desecharon los constructores, es Jesús. Entonces, la fe que nosotros tenemos en Jesús es la base de nuestra comunión con Dios. Entonces, yo creo que todos los temas, sea de todos los temas que podamos tocar en cuanto a en alguna prédica, en alguna enseñanza, lo que sea, todo viene a dar al final a la fe. Porque yo creo que si somos hijos de Dios, lo creemos mediante la fe, que somos hijos de Dios. Pero quiero que también leamos en el siguiente capítulo, en los Romanos 4. Y dice así en el 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Creo que hace 2 semanas hablamos de esto, acerca de la simiente de Abraham, que cuando habla de la simiente en la cual le iba a ser llamada descendencia, o sea, la promesa, dice que no dice la palabra simientes, la palabra dice simiente, refiriéndose no a Isaac, no a los descendientes de Isaac, a Jacob,
tampoco a las tribus, sino al que iba a venir después de todos ellos, o sea, a Jesús. La simiente de Abraham se refería a Jesús. Entonces, dice aquí que no por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero, sino por la justicia de la fe. Entonces, Abraham dice que le dieron promesa. Y cuando se refiere también de manera natural al hijo de la promesa, que se refería a Isaac, cuando el Señor viene y le pide, le dice, dame a tu único hijo. Abraham en lo natural ya tenía otro hijo, es más, su primogénito en cuanto a la carne fue Ismael. Pero no era el hijo que le había sido prometido, porque él por apresurado, o Sara por apresurada, o como hubiese sido, al ver que ya eran viejos y que no tenían descendencia, que pensaban que la promesa no se iba a cumplir, por desesperados vinieron y cometieron un error al venir Abraham y juntarse con la criada de Sara, que era Agar, de la cual nació Ismael. Y no, Ismael no tenía la culpa de nada, pero en Ismael no le iba a hacer llamada descendencia a Abraham. El hijo de la promesa, en quien la promesa se iba a cumplir, era en Isaac, y esto se iba a dar mediante la obediencia de Abraham a la palabra de Dios. Porque Abraham ya estaba avanzado en edad, tenía, no sé si poco menos de 100 años, o 100 años creo que tenía. Por ahí, y ya imagínense ahora en esos tiempos tener un hijo a la edad de 100 años y Sara casi igual. Ya es algo casi imposible. Entonces ellos humanamente se desesperaron al ver que la palabra no se cumplía. Cuando Melquisedec llegó y les dijo que le iba a dar un hijo, que del estéril iba a nacer un hijo. Entonces que Sara se rió. Entonces yo no sé si Sara se rió por incrédula, se rió porque dijo que aún en mi vejez voy a tener deleite, o si se rió por cualquier razón. Pero la promesa había sido dada y solo se iba a cumplir en Abraham y Sara, porque a ellos se les había sido prometido. Entonces la obediencia era fundamental para que la promesa se cumpliera. Entonces ahora podemos ver las consecuencias del no tener firme la esperanza de la promesa. O sea, el pensar que la promesa, porque para nosotros sea tardanza, o sea, se haya tardado, no quiere decir que no se va a cumplir. Al tiempo de Dios va a llegar. Entonces, hasta la fecha podemos ver los conflictos que hay en el Medio Oriente y alrededor casi que de todo el mundo, por la desobediencia, el haberse apresurado de Abraham. Pero aún así, esto no quitó la promesa. La promesa no se desvaneció por la desobediencia, sino más bien se hizo firme al seguir, o sea, al reconocer quizás su error, se hizo firme porque después con Sara dio a luz a Isaac, y en Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus. Ya sabemos que desde Judá nació el Cristo. Entonces, la promesa le fue dada a Abraham, pero quiero que vayamos al capítulo 11 de Hebreos. Que nosotros, yo creo que este capítulo ya lo hemos repasado muchísimas veces, donde habla de la fe, de los padres, de los profetas, de los jueces. Y quiero que leamos un versículo en específico, Hebreos 11, capítulo 12. En el capítulo 12. 11:12 y dice lo siguiente. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces aquí yo creo que se confirma lo que yo les estaba diciendo. Dice que estos, o sea, los que creyeron a la fe, a la promesa que les había sido dada, dice que murieron, conforme a la fe murieron todos estos y que ni siquiera recibieron lo prometido. ¿Pero por qué? Dice que solo lo miraron de lejos y que creyéndolo y saludándolo, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y cuando habla de extranjeros y peregrinos no se refiere a de que eran migrantes, de que se fueron de una tierra a otra tierra, de que Abraham saliendo de Ur de los Caldeos iba a ir a la tierra que el Señor le había prometido y que a su descendencia le prometió. No se refería a ser extranjeros en cuanto a límites, en cuanto a fronteras de los países. Dice aquí que estos claramente daban a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, que si se fijaban en lo material, si la promesa que les había sido dada, si ellos lo hubieran dado a entender como que buscaban bendición, como que buscaban el ser grande sobre la tierra, si buscaban el estatus, si buscaban prosperidad, claramente pueden encontrarla de una manera no legal, de una manera que no puede agradar a Dios. Si lo vemos desde la manera material, el dinero hay por donde sea. Y no solo dinero, sino todo tipo de bienes. Pero en cuanto a la fe, no se refiere a esos bienes materiales, porque dice que ellos anhelaban una mejor, una patria, una mejor, no nada terrenal, dice. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, Dios les estaba, mediante la fe, les había preparado una ciudad, o sea, un lugar donde ellos iban a morar juntamente con Él para siempre, pero no aquí en la tierra. Claro, vamos a venir a reinar aquí a la tierra cuando regresemos con Jesús, pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es estar con Jesús. Entonces, dice que ellos buscaban una patria, pero si se referían a una patria terrenal, ciertamente tenían tiempo de volverse. En Ur, pues yo creo que Abraham, quizás en la casa de su padre tenía todo lo que él quería. No le faltaba comida, no le faltaba bebida ni vestimenta. ¿Por qué iba a ir él? ¿Por qué se iba a arriesgar él caminando por el desierto a una voz de alguien que ni siquiera pudo ver? ¿Por qué se iba a arriesgar él? Porque no buscaba algo material, no buscaba algo terrenal, no buscaba, aunque la tierra le había sido prometida, dice que él no buscaba una patria terrenal, que ellos se decían ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque su patria no era terrenal, sino celestial. Pero dice que ellos, muriendo conforme a la fe, no la alcanzaron, que muchos no la alcanzaron esta promesa. ¿Pero por qué? Aquí está la respuesta del por qué ellos no la alcanzaron. Quiero que lo veamos, que veamos también en el 11, en el 32. Y dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí habla de cómo las mujeres también recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí yo no veo que les está diciendo que ellos estaban sentados en palacios, que estaban en tronos buscando alguna bendición terrenal. Dice, es más, que experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, que murieron a filo de espada, apedreados, aserrados, puestos a prueba. Dice que andaban pobres, angustiados y maltratados. Dice, de los cuales el mundo no era digno, o sea que quizás eran lo peor que podía existir en el mundo. Que el mundo, es más, no se refiere a eso. Dice que el mundo no era digno, se refiere a que el mundo por su error, por su pecado, no era digno de tenerlo por su justicia. O sea que habían creído a la fe. Pero ¿qué dice aquí en el 39? Y quiero que nos centremos en esto. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ¿a qué se refería con no recibir lo prometido? De que no habían todavía experimentado el perdón en Cristo. Porque dice aquí en el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, o sea, a Jesús, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso no la recibieron ellos. Por eso ellos no recibieron la promesa. Y no porque Dios fuese malo, sino porque estaba quizás como aguantando, esperando a que el tiempo de Jesús llegara, para que el pueblo de Israel, todos aquellos que habían creído a las palabras de Dios, que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, todo lo hizo por amor de ti, por amor de mí, para que en Jesús fuésemos perfeccionados todos, que ya no importa si somos judíos o si somos griegos, gentiles, si somos hombres o mujeres, si somos esclavos o libres, sino que en la fe dice que Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros. Él nos proveyó lo mejor que nos pudo pasar, nos proveyó a Jesús, que quitó el pecado del mundo, y que solo mediante Él, podemos alcanzar nosotros la promesa, aquella promesa, los cuales todos estos no alcanzaron, aquellos que murieron, aquellos que fueron latigados, que fueron apedreados y aserrados. Y yo quizás no lo hago de mala manera, pero eso también va conmigo primero y después con todos los que son hijos de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Yo a nosotros no nos veo siendo apedreados, no estamos siendo aserrados, no estamos encarcelados. Al menos aquí en el país nosotros tenemos la libertad de poder predicar, de poder hablar de las promesas de Dios. No estamos siendo apedreados por causa del nombre de Jesús. Quizás nos tiran habladas, nos tiran indirectas, nos tiran pero no estamos recibiendo daños físicos, no estamos siendo encerrados o encarcelados, perseguidos. Estamos quizás más cómodos que estos, que dice que mediante la fe, que por la fe murieron. Dice que en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Es más, ni siquiera alcanzaron los que le había sido prometido. Y ahora nosotros, que tenemos la promesa al alcance al alcance de la sangre de Cristo, no estamos bajo las condiciones que estos. Y ellos, aún sin verlo, sin haber visto materializada la promesa en Jesús, aún así creyeron y tuvieron fe en aquello que se les había sido prometido. Entonces, yo creo que estas promesas solo son a través de Jesús. Solo se pueden cumplir a través de Jesús. Entonces,
yo quiero que veamos el penúltimo pasaje de la palabra, ya casi para ir concluyendo, que volvamos a Romanos. Nos hemos centrado casi solo en Romanos y Hebreos. Pero quiero que vayamos a Romanos, al capítulo 8. En el versículo 14, 8:14. Ahorita lo leo. Y dice así: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hasta ahí. Amén. Dice que aquí podemos ser herederos solamente si somos hijos. Dice que ¿cómo se llama cuando alguien ha dejado las directrices para cuando se muere y que le va a quedar la herencia? El testamento. El testamento, ¿verdad? Y aquí dice que el testamento dice que no puede llevarse a cabo sin que el testador ya no esté. O sea, de que tiene que haber muerte del testador o por orden explícita del testador para que esto se cumpla. Entonces, Dios, a través de Jesús, nos dio su promesa como un testamento. Y me da gracia porque las dos partes de la Biblia, que al final son una sola, pero han sido divididas así, se les llaman testamentos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué testamento? Porque estas son las promesas de Dios para nosotros. Entonces, alguien en lo terrenal viene y prepara su testamento para que en el día de su partida, en el día de su muerte, todo lo que él haya prometido a sus herederos, sean sus hijos o sea a alguien de estima para él, les sean cumplidas. Pero esto es y se viene a dar solamente después de la muerte del testador. Entonces, ¿dónde nosotros podemos ver esto? No se cumplió todo lo demás hasta que Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, las promesas que el primer versículo que leímos en 2 de Corintios, donde dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Pero esto fue después de la muerte de Jesús. Entonces, solo por medio de la muerte de Jesús y por medio del lavamiento de nuestros pecados a través de su sangre podemos recibir todas estas promesas. Entonces, al nosotros ahora ser parte del cuerpo de Jesús, somos hijos. Y dice que si somos hijos, somos herederos. Y si herederos, bueno, dice también y coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué dice que somos herederos y coherederos? Porque las promesas eran del Padre, eran de Dios. Entonces nosotros las heredamos, pero no podemos heredarlas aparte de Jesús. Dice que somos coherederos. O sea, todo se basa únicamente en las promesas que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Entonces nosotros no podemos estar esperando que se cumplan las promesas si nosotros no creemos en su Hijo. O sea, que queremos todo el beneficio, pero quien nos da el beneficio lo desechamos. Eso yo creo que no tiene ningún sentido. Creo que es más bien alguien de mala fe, alguien que quizás no tiene principios, no tiene
alguien que desea los beneficios de otra persona, pero no ama al que le da los beneficios, no desea más al que da los beneficios, sino que ama más los beneficios. Entonces, yo creo que la promesa, la cual se nos cumple únicamente con Jesús, es el poder entrar al trono de la gracia, el poder estar cara a cara con Dios. Entonces, yo creo que aquí hay hijos de Dios. Pero, ¿cómo nosotros sabemos si somos hijos? De aquí ya está claro, está explícito, que el testimonio, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y dice aquí más adelante, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, aquí viene la contraparte que les decía al principio, como en Deuteronomio, de que las bendiciones no iban a venir y no nos iban a alcanzar si no hacíamos caso a las palabras de Dios. Entonces aquí dice que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, si no tenemos, si no somos a manera de ejemplo como Moisés, que dice que prefirió los vituperios de Cristo antes que los deleites temporales de la carne. O sea, que Él dice que también padeció juntamente con Cristo, a manera de profecía, pero también lo hizo. Porque dice aquí que únicamente somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. O sea que, aunque lo veamos, no sé si raro o no sé, pero es que el Padre ya no nos ve a nosotros como individuos, ve a Jesús en nosotros. Y por eso somos herederos de la promesa. Sí, porque el Padre ve a Jesús en nosotros, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Entonces, dice que si es que padecemos juntamente con Jesús. Pero dice aquí, y viene la promesa, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que no lo va a dejar únicamente en el padecimiento, no lo va a dejar únicamente en que fuimos aserrados, bueno, que quizás nosotros no hemos sido aserrados ni apedreados, pero todos aquellos que creyeron a la palabra, no lo va a dejar únicamente en su padecimiento, sino que van a ser juntamente glorificados con Jesús. Esta es la promesa de vida que tenemos mediante Jesús. Yo quiero que veamos el último versículo, el único versículo en Josué, para cerrar esto. Quiero que veamos el capítulo 21 de Josué. Y eso se decía en Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces, yo creo que esto no solo tiene que ver con Israel llegando a la tierra que le había sido prometida. O sea, ahí estaba siendo cumplida todo lo que Dios le había dicho. De que iban a llegar y que iban a poseer la tierra, la que Dios les prometió. Sino que esto es a manera de profecía en Jesús. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Y ahora lo hago más personal, más personalizado. Que no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a su iglesia, a ti, a todas las palabras de las promesas que Él había hecho, que Él ha hecho mediante Jesús. Dice que no faltó, que no va a faltar. Dice que todo se cumplió. Y así también será con nosotros. Todo se cumplirá. Porque si Dios lo ha prometido, pues ciertamente se va a cumplir. Entonces, en Jesús tenemos la respuesta de la promesa. Tenemos el cumplimiento de la promesa. Porque en Jesús es que nosotros tenemos
la heredad asegurada. Y la heredad no se refiere al tener beneficios o cuentas en el banco con grandes cantidades. No se refiere a esa heredad. Se refiere al ser parte de la patria que buscaban aquellos, la patria celestial, no la terrenal. Porque si buscamos la terrenal, pues tiempo tenemos para ir tras las bendiciones del mundo. Si es que son bendiciones. Porque dice que el hombre dice que puede andar por un camino que le parece de bien, pero su final es de muerte. Y dice que son muchos los que andan por el camino ancho, pero pocos los que andan por el camino angosto. Y nosotros ya sabemos quién es ese camino. Dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice nadie viene, yo esto quizás me lo estoy imaginando, así como Marcos Vidal se imagina todas las canciones y todos los escenarios. Yo también me imagino que cuando Jesús dijo eso, nadie viene al Padre sino por mí, cuando dijo nadie viene al Padre, se estaba señalando a sí mismo. Porque dice que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, dijo Jesús. Entonces nosotros no tenemos camino alguno, el que nos puede llevar al Padre, sino solamente mediante Jesús. El único camino para el que nosotros podamos recibir las promesas del Padre es a través de Jesús. Entonces, como escribe Josué, ya casi para terminar su travesía a través del desierto, que dice que no faltó ninguna palabra de todas las buenas promesas. No eran promesas de mal para el pueblo de Israel. Dice de todas las buenas promesas que el Señor había hecho para la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo creo que esa es la promesa también, que la esperanza que nosotros tenemos, que todas las promesas que Dios ha prometido, valga la redundancia, se van a cumplir. Pero el cumplimiento de las promesas es Jesús. Y en eso creo que no hay duda. Amén y amén. Creo que más clara no pudo haber estado la palabra en este día, más clarita que el agua. El Señor nos ha hablado claramente de sus promesas, y la verdad que Cristo era el Mesías prometido, el cual fue profetizado por todos los profetas, por Moisés en los salmos, por los jueces, por los reyes, fue profetizado. Entonces, esta noche creo que hemos estado siendo confirmados en la palabra. Hemos estado siendo edificados, y qué bueno para aquellos realmente que amamos la palabra. Por eso es que este espacio se llama mi espacio de fe, porque fe tiene que ver con la palabra, y cuando ponemos peticiones es porque al final de esto siempre también presentamos nuestras peticiones al Señor. Entonces, cuando hablamos de nuestro espacio de fe, es que estamos hablando de las promesas de Dios, y creo que esta noche el Señor nos ha hablado claramente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Así es que el Señor preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios por su palabra, mis amados. Queremos en esta noche darles a ustedes también el espacio que se merecen, para que puedan también escribir. También Alexis, el hijo de nuestra hermana Tircia Rivera, y hermano Jorge Vázquez, también estaba cumpliendo año. Le damos gracias al Señor, también lo bendecimos al hijo de nuestros hermanos, y que hasta allá, hasta Renton, hasta Washington, sean bendecidos por Dios. Así es que me le hacen llegar el mensaje al chico para que él sepa también que la promesa es que el Señor le bendiga y le guarde siempre. El Señor alce su rostro sobre él. Y así como todos los que están conectados en este momento, y todos los hermanos que también le han estado dando gracias a Dios por el día que el Señor les regaló.
Gracias damos al Padre, gracias damos al Señor, mis amados. Si usted tiene en esta noche alguna petición, vamos a orar por ella, a presentarla delante del Señor. También doy gracias al Señor por todo lo que Dios está haciendo en mi país. Y también, hermano, quiero que oremos y nos unamos en oración por un cohete. Esto es un poquito tremendo porque China ha perdido el control de un cohete que mandaron para el espacio y luego han perdido ellos el rastreo de ese cohete y no saben dónde va a caer y que probablemente caiga en Centroamérica, según lo que están diciendo, pero que nosotros podemos orar para que sea desviado hacia un lugar donde no afecte a ningún ser humano. Yo recuerdo cuando fue la tormenta en el desierto, cuando hubo guerra ya en Irak. Creo que fue en Irak o en Kuwait, bueno, no recuerdo, pero la verdad que hubo guerra ya en el Medio Oriente y nosotros estábamos orando, sí creo que fue Irak. Y saben, hermanos, que en ese tiempo le mandaban misiles a Israel y nosotros desde algún lugar aquí en El Salvador clamábamos al Señor y le decíamos: Señor, desvía esos misiles y que caigan en el Mediterráneo, que caigan en el mar, hermanos. Y Dios escuchó nuestras oraciones porque los misiles se iban directo y caían en el mar, y el único que cayó en Israel, que cayó en tierra, no reventó, no explotó. Y de todos los que ellos esperaban ver muertos, nadie murió, solamente una ancianita que no se pudo poner la máscara antigases. Por eso murió, porque no se la puso bien, ella sola se asfixió, pero fue algo que ella no lo pudo usar. Pero vemos que Dios, Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es de que vamos a orar para que ese cohete pues no vaya a afectar a nadie. Seguimos orando por nuestro país, El Salvador, por esos cambios que se están dando. Seguimos orando por las naciones. Ahora mismo está lloviendo aquí en mi país. Esperamos también que no hayan inundaciones, ya que muchos de los lugares donde vive la gente, por las montañas, por los ríos, son vulnerables y son sensibles ante las corrientes de las aguas. Así que vamos a orar por eso también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar también para que el Señor bendiga los cultos, tanto en la mañana como en la tarde, el domingo, y por cada uno de ustedes, por los que están conectados, por cada uno de ustedes. Vamos a orar y me gustaría, pues, Barak, que siempre te digo que ores por El Salvador y que ores por esta nación, Barak. Amén. Amén. Gracias te damos, Padre, en esta noche por tu palabra, pero también te damos gracias por lo que tú estás haciendo en este país, porque sabemos que aunque lo repitamos, no deja de ser cierto de que tu mano está sobre este país que lleva tu nombre. Damos gracias, Señor, porque tú has prometido el cuidarnos. A través de tu palabra nos has prometido que no nos vas a dejar. Y como país te pedimos, Señor, que no te olvides de nosotros. Te pedimos que así como has mostrado misericordia para con nosotros en todos estos días, todos estos años, te pedimos que lo sigas haciendo así. Te damos gracias porque tú has sido fiel, porque tu misericordia ha sido palpable en cuanto a esta situación mundial. Te damos gracias porque sabemos que pronto saldremos de todo esto y saldremos en victoria porque tú así lo has prometido. Sabemos que para todos los que aman tu nombre, para todos los que te aman a ti, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, en este país hay muchas personas que te aman, Señor. Hay muchas personas que buscan de ti. Hay muchas personas que te conocen, que quieren agradarte. Así que ayúdanos, Señor, a siempre serte fieles y conforme a tu promesa. Ayúdanos, bendícenos y tráenos paz con respecto a la violencia, con respecto a la salud, con respecto a todo tipo de corrupción, a todo tipo de violencia, ya sea
las pandillas, violencia intrafamiliar, violencia, todo tipo de cosas que a ti no te agradan y que solamente hacen daño. Te pedimos que nos traigas paz, te pedimos que cures, que sanes nuestra tierra, pero ayúdanos también, Señor, a arrepentirnos como nación de nuestros pecados y que nos volvamos otra vez a ti, que nos volvamos y que podamos buscarte de todo corazón, que podamos buscarte como tú lo pides, como tú lo solicitas, que te busquemos y que te adoremos en espíritu y en verdad, que te busquemos, Señor, de todo nuestro corazón, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. Te pedimos, Señor, que escuches las peticiones de tus hijos en este país y que nos traigas respiro y liberación, Señor. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Asimismo también, Señor, te pido por Berta, Señor, que está lloviendo bien fuerte ahí donde ella vive y que por el sonido de la lluvia no lo logró escuchar más y que, Señor, ayúdala. Allí guárdales con sus vecinos también, Señor, que puedan ser guardados. Gracias, Padre. Gracias te doy también, Señor, por nuestra hermana Delmi Ayala, que pide oración por su hijo Sidney y por toda su familia. Que Dios le dé fortaleza. Gracias doy, Señor Jesús. Gracias doy, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás obrando en la vida de mis hermanos que han presentado sus peticiones, Padre. Y van delante de ti, Señor. Y sé que conforme tu gracia y tu misericordia vendrá también la respuesta, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy por cada una familia, por cada una de las familias aquí representadas, a los niños de la congregación. Gracias te doy, Jesús. Gracias por mi hermana Toñita y su familia. Gracias, Señor, por Glendy y familia. Gracias, Señor, por Leda y familia. Gracias también te doy por hermana Delmi y su familia. Gracias te doy por hermana también Rosy Cuellar. Gracias, Señor Jesús, por nuestra hermana, por familia Vázquez. Gracias te doy, Jesús. Gracias por todos, Señor, los que han estado conectados y pendientes de la palabra. Gracias por la familia Ramírez, por nuestra hermana también Josefina. Gracias te doy, Señor, por Dixon. Señor, gracias te doy, Jesús, por cada uno de los que están, Señor, escuchando en este momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que ese cohete, Señor, que no se sabe con exactitud dónde va a parar, tú puedes desviarlo para que la gente, donde quiera que esté, puedan tener tranquilidad, Señor, de que no le va a pasar nada. Gracias, Señor, porque tú sabes controlar las cosas. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor amado. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada petición y por lo que mi hermana también dice, mi hermana Yala, Señor, dame fortaleza y fuerza, porque hay días que me siento muy débil. El Señor de nuevas fuerzas, hermana. En el nombre de Jesús, como dice la palabra en Isaías 40, que Él da fuerza al que no tiene ninguna, si multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios renueve sus fuerzas y ponga toda su vida en las manos del Señor, que el Señor hará de usted una vida fortalecida con nuevas fuerzas como las del búfalo. Gracias te doy, Señor amado. Gracias te doy por todo aquello que tú has venido obrando durante toda esta semana, Padre. Sé que cada oración ha subido ante tu presencia. Sé que cada petición ha subido delante de ti, Dios amado. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre, porque podemos terminar esta noche en victoria, descansando en tus promesas, Señor, descansando en tu palabra, descansando en todo lo bueno que tú nos has proporcionado, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no seremos avergonzados en el mal tiempo. Pueden haber tiempos dificultosos, pueden haber tiempos críticos, pueden haber tiempos, Señor, llenos de tempestad, pero si descansamos en ti, seremos más que vencedores. Gracias, Cristo amado. Gracias por todos aquellos que saben y sabemos descansar en ti, Señor. Mañana vendrás si tú lo permites, Señor.
pero descansamos en tu palabra, descansamos en tus promesas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Hemos llegado prácticamente al final de esta noche. Cómo no nos gustaría continuar hasta más noche con ustedes, pero sé que algunos tienen que ir a trabajar mañana, y pues vamos a dejar también pues que descansen, se fortalezcan, y el Señor me les regale un sueño reparador, y al amanecer amanezcan viendo la misericordia del Señor. Dios me les guarde, les queremos mucho. Mil bendiciones para todos. Amén y amén.